Hace un par de días estábamos en diálogo con Odessa, en Ucrania, conociendo el drama de la guerra y de la realidad de la vida judía en Odessa, que supo tener una comunidad muy importante, hoy todavía la tiene, pero disminuida en cantidad de gente porque muchos tuvieron que migrar por la guerra. Vamos a ir a una ciudad imperial preciosa, nada más ni nada menos que la capital de Ucrania, Kiev, donde vamos a dialogar con un periodista español que vive justamente en Ucrania. Me refiero a Marcel Gascón. Marcel, ¿cómo estás? Miguel Steuermann, el director de Radio High, te saluda. Hola Miguel, muy bien, muy bien, Gracias por muy estar bien. con nosotros. Noche tranquila, estamos bien. A ver, comencemos por esto. ¿Desde cuándo viviendo en Ucrania? Bueno, yo llegué un año después de la guerra, en 2023, en febrero, justo para el segundo aniversario. O sea que llevo más de 2 años ahora, 2 años y medio, algo así. Ajá, buscando guerra. Exactamente, sí, a eso vine, sí. Bueno, cuéntanos cómo es esto de vivir en una realidad justamente como esa, de un país en guerra y en Kiev no les han faltado tampoco ataques muy importantes. Sí, bueno, es un poco la gente que viene a visitar, que no vive aquí, se queda extrañada normalmente porque la vida es bastante normal. Uno vive normalmente, sale a la calle, no se ve prácticamente nada, ningún símbolo de, ningún signo de guerra. La única cosa que todos los días tenemos es el toque de queda, por supuesto, a las 12 tenemos que estar en casa. Y luego por la noche siempre hay alarmas, muchas veces hay explosiones, hay drones Shahed iraníes, pero la gente se ha acostumbrado a esta realidad trágica. Yo creo que hay mucha menos densidad de población aquí que en Israel. En Israel es mucho más concentrado y la gente tiene que bajar al refugio con mucha más frecuencia, pero aquí la mayoría de la gente, yo mismo prácticamente nunca bajamos y las posibilidades de que te toque son relativamente pocas, ¿no? Esto no quiere decir que sea una situación normal, por supuesto, hay muertos muchas semanas, los drones se escuchan muchas noches, las sirenas todas las noches, casi sin excepción, y esto tiene un impacto, obviamente, en la gente, en la vida de la gente. Cuando hay un ataque, uno sale a la calle y hay un silencio, la gente va a trabajar con toda la normalidad posible, pero no se puede uno acostumbrar a esto del todo, ¿no? Mm. Pero el tono de la ciudad, digamos, todos los días es relativamente normal, lo cual dice también mucho, creo, a favor de los ucranianos, que han sabido mantener los trenes funcionando hasta prácticamente la línea del frente, los supermercados están llenos, la electricidad funciona a pesar de los bombardeos constantes de Rusia, se han buscado nuevas fórmulas, nuevas soluciones, con, por ejemplo, cogeneración con gas que produce electricidad y energía térmica al mismo tiempo para deslocalizarla y que los rusos no puedan golpear de un solo ataque, dejar sin luz a toda una ciudad, como pasaba hasta ahora. Y, como digo, la normalidad, digamos, que se está consiguiendo aquí, lo que no quita que sea una situación trágica y totalmente insostenible, porque en el frente, si quieres, hablaremos de esto ahora, Ujú. las cosas no van bien para Ucrania. Y especialmente en la noche los ataques por una estrategia de los rusos. ¿Hay algún tipo de explicación del por qué? Bueno, yo creo que son dos cosas. En un principio, o sea, los ucranianos siempre dicen, las autoridades ucranianas siempre dicen que son todo objetivos civiles. Esto no es verdad. O sea, los rusos buscan sus objetivos dentro de la ciudad, cerca de mi casa hay una fábrica de armamento, por ejemplo, en medio de la ciudad, de componentes de misil que siempre intentan atacar. Obviamente estos drones son interceptados y caen en una casa, o se desvían y caen en una casa, los misiles lo mismo, están matando a mucha gente. Y hay también un elemento de lanzar muchos drones y muchos misiles, menos misiles porque son más caros, para confundir a las defensas ucranianas, para abrumarlas y que no puedan interceptar. Entonces hay una mezcla entre una cosa y la otra y evidentemente si pueden desmoralizar a la población, pues es un efecto, digamos, que no sé si siempre es el principal, pero que obviamente también les ayuda a sus objetivos de guerra, ¿no? Bien, hablaste de el campo de batalla, entonces vayamos a él. Dijiste, no está yendo tan bien para Ucrania. ¿Cómo va esto? Una guerra larguísima de más de 3 años, una sangría permanente. La aventura que dicen algunos pensaba Rusia duraría una semana, 10 días y ya sabemos lo que hoy tenemos. ¿Cómo va en términos de lo que puedes analizar desde ahí
lo que es la guerra específicamente. Sí, a Rusia no, nadie puede decir que le esté yendo bien, porque como decías, ellos pensaban que iba a ser unos días, ellos pensaban, en mi opinión, seguir haciendo comercio con Europa, seguir enviando gas a Alemania, seguir con toda normalidad, y no les salió bien, se estancaron con esto, han perdido a muchísima gente, cientos de miles de personas, mucha gente se ha ido, muchos de los más preparados, de los más inteligentes del país han salido del país, o sea, bien no le están yendo las cosas a Rusia, pero el problema es que tiene mucha más gente que Ucrania, y que Ucrania tiene el enemigo dentro de casa, ¿no? Entonces, Ucrania necesita expulsar a Rusia y en estos momentos esto no es posible porque Rusia tiene la iniciativa en el frente desde el verano de 2023, van a ser pronto 2 años, el verano del otoño, pero pronto serán 2 años, y va ganando terreno muy lentamente, pero va ganando terreno. Entonces, Ucrania cada día lo tiene más difícil. Y por eso Ucrania, porque no tiene gente tampoco para resistir a toda la gente que manda Rusia, y tampoco se ha adaptado también Ucrania, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos a lo que ha hecho Rusia con el armamento, que sí está produciendo muchísimo. Ucrania está pidiendo un alto el fuego para terminar con esto, y Rusia continúa con la guerra, no quiere firmar el alto el fuego que le pide Estados Unidos, que le pide Europa, porque considera que está ganando y que puede sacar más partido de esto. Bien, importante esto que estás diciendo. La postura hoy de Ucrania es buscar un alto al fuego e incluso negociar lo que ya hoy es una realidad. Bueno, Crimea desde hace antes de esta guerra, pero en general los lugares que el Donetsk y otros que ha tomado Rusia, y negociar un alto al fuego de esta manera. Sí, yo creo que prácticamente todos los ucranianos y desde luego el presidente Zelensky han asumido que van a tener que ceder estos territorios de forma de facto, por decirlo así, aunque no lo reconozcan sobre el papel como ruso, Uh-huh. y yo creo que ahora mismo firmarían una paz que mantenga estos territorios bajo control ruso, que ponga fin a la guerra, pero necesitan una garantía de seguridad de que Rusia no va a volver en unos años, Uh-huh. porque lo que puede pasar es que Ucrania deje de movilizar a nuevos soldados, que baje un poco las armas, que mucha gente salga de Ucrania, porque ahora los hombres no pueden salir, que muchos soldados se vayan, que ahora están movilizados, y que Rusia ataque en un año. Entonces, Ucrania pide a Europa o a Estados Unidos que le ofrezcan algún tipo de garantía de que podrá protegerse de Rusia si Rusia vuelve a intentarlo. Pero Putin, de momento, no está por la labor de hacer nada de esto, y para simplemente bajar las armas por un mes, como pide Ucrania, exige una retirada completa de los ucranianos de los territorios que ellos han declarado rusos, pero que no han conseguido todavía ocupar, o que dejen de enviar los países europeos armas a Ucrania, lo cual es inaceptable para Ucrania porque la dejaría otra vez desnuda Uh-huh. ante Rusia, ¿no?, para otro ataque más. Entonces está Ucrania en una situación sin salida prácticamente. Tratando de sobrevivir en una situación sin salida. Y cuando hablas de Ucrania también hay que hablar del liderazgo de Zelensky y de también él sobrevivir como gobierno y como líder. ¿Cómo ves internamente la fortaleza de Zelensky con esta guerra tan larga? ¿Cómo le responde la ciudadanía ucraniana? Yo creo que de momento en Ucrania todo el mundo ha asumido, nadie está pidiendo elecciones, todo el mundo ha asumido que es imposible ahora entrar en una campaña electoral, pero sí es verdad que hay mucho malestar acumulado, son muchos años de guerra, son decisiones difíciles las de haber de movilizar por la fuerza, en muchos casos a la gente que ya no está dispuesta a luchar. Al principio sí había voluntarios, ahora prácticamente no quedan voluntarios, y estoy seguro de que esto le va a pasar factura una vez termine la guerra y se abra otra vez el proceso democrático, por decirlo así, pero en estos momentos hay críticas a su autoritarismo porque controla todo, tiene mucho poder, hay reproches a que se esté aprovechando de esto para perseguir a opositores, pero yo creo que nadie está pensando en quitarle el poder en estos momentos porque, entre otras cosas, es un problema estar en el poder en estos momentos. Es mejor esperar a que se desgaste y luego lanzar tu campaña política para intentar llegar al poder, porque ahora mismo es una situación muy complicada que no tiene por el momento buena solución. Hablaste y dijiste que incluso en este contexto podría estar utilizando el poder para perseguir, dijiste, opositores. Suena casi surrealista pensando en que la guerra es tan cruenta y tan terrible. Quiero recordar dos cosas contigo y que nos acuerdes. Una es, hablaste de movilización, ¿eh? Todos los hombres de 20 a 60 años están en condiciones de
tener que ser movilizados a la guerra, ¿es así? No, es de 25 a 60. De 25 a De 60. 25, pensé que era de 20. Sí. Lo normal sería de 18, de Ajá. 20, como en Israel, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero este país tiene un problema demográfico muy grande y entonces han preferido no, digamos, sacrificar a las nuevas generaciones para tener luego una viabilidad demográfica, para intentar compensar esto. Wow. Y luego yo creo que hay otro factor muy importante, que es la importancia de las mujeres. O sea, para una madre es más fácil, o para una esposa es más fácil enviar al marido que enviar al hijo, que tiene 18. Wow. Entonces yo creo que esto, si movilizara a la gente de 18 a 25, tendría una presión social mucho más grande, y esto es lo que le han pedido Estados Unidos y Europa, no con la administración Trump de Estados Unidos, pero con la de Biden, que quería ganar la guerra, digamos, en el campo de batalla. Por lo menos ese era el mensaje en público. Sí le han pedido que movilice a los jóvenes, a los 18 o 25, los de esa franja de edad, y Zelensky se resiste porque sabe, entre otras cosas, que es una medida muy, muy impopular. Qué interesante este aspecto que has mencionado. Se podría hasta hacer un chiste, ¿no? De las mujeres, las esposas que quieren mandar a los maridos, no a los hijos, pero no lo vamos a Exacto. hacer en esta tragedia. Pero digo, qué realidad cada país con su realidad y con sus necesidades y con su visión, en este caso demográfica. Me imagino también el drama de todos los que dejaron Ucrania frente a la guerra, ¿no? Se habla de cerca de 8, 10 millones que habrían abandonado Ucrania. Sí, creo que yo he leído números de 6, creo que son 6 millones, sobre todo Alemania, la Unión Europea, muchos en España también, Polonia, muchísimos en Polonia por la cuestión del idioma, también muchos a Rusia, también eso es una realidad menos conocida, ¿no? Ucranianos que se sienten más cómodos con Rusia y que han salido menos que a la Unión Europea, pero también los hay. Y sí, es una realidad, digamos, complicada, sobre todo para los hombres que han salido ilegalmente y no pueden volver a casa, y cuando vuelvan a casa a lo mejor tienen que responder a causas penales contra ellos, aunque no lo creo porque Ucrania necesita población y creo que va a haber una amnistía. Pero bueno, de todas formas, el que se ha sentado en Europa es una situación menos trágica que el que vive aquí y el que se ha quedado aquí dentro, ¿no? Y el que está manteniendo y sosteniendo el país, sobre todo si está en el frente, porque otra diferencia muy grande con Israel es que aquí la gente es movilizada y puede estar 3 años en el frente sin ningún tipo de rotación, o prácticamente ningún tipo de rotación, porque no estaba el país preparado para esto. Hay muchas voces que reprochan a Zelensky, al anterior gobierno, que no iniciaran antes de la guerra una movilización general de toda la población para, precisamente, llegado el momento que muchos lo preveían, poder hacer rotaciones y dejar a la gente descansar, porque hay situaciones completamente inhumanas de 3 años en el frente, en las trincheras, prácticamente sin descanso. Marcel, hablaste y dijiste varias veces alguna comparación con Israel. La próxima vez te propongo que hablemos de eso porque me parece muy importante. La última por hoy, agradeciéndote. En esta realidad de cierta habitualidad en el día, anormalidad de noche y todo lo que significa 3 años de guerra con gente que está ahí movilizada sin tener la posibilidad de regresar a su casa, la vida cotidiana de el que vive en Ucrania desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de lo que pasa, ¿se ha transformado también en una penuria o se puede vivir? No, se puede vivir, se puede vivir. Ahora ha habido un repunte, una caída de la moneda en estos últimos días, está relacionada con la caída del dólar frente al euro. No lo he estudiado bien, no puedo explicarlo bien, pero no es nada dramático, no es nada como lo que tuvisteis en Argentina o lo que ha habido en Venezuela, no es nada parecido, y la situación es de guerra. O sea, la situación es bastante estable, el país se mantiene bastante con la ayuda internacional, con todos los mecanismos también de supervivencia que ha habido aquí, porque es un sistema, digamos, post-soviético, mucho menos, digamos, estricto, rígido, claro que el de Europa Occidental, por ejemplo, y la vida es completamente normal, incluso cerca del frente. Si uno va cerca del frente a ciudades que están muy, muy cerca del frente, los supermercados están llenos, el transporte funciona, las calles están limpias. O sea, el país en este sentido, para mí por lo menos, ha sido una sorpresa, porque uno de los mensajes que se repetía era que Ucrania era un estado cuasi fallido, ultracorrupto, lo cual no es mentira tampoco, pero ha resistido. O sea, ha resistido, el correo funciona, todo ha funcionado, los trenes han funcionado hasta en las circunstancias más dramáticas. Entonces, en este sentido, creo que Ucrania se ha fortalecido y ha demostrado un gran carácter,
y una gran capacidad de hacer cosas y de adaptarse. Y creo que el drama ahora es cómo poner fin a esto. Esto es el gran problema. Yo creo que si logran poner fin a esto, ellos van a tenerlo mucho más fácil de lo que lo han tenido al comienzo de la guerra. Pero el problema es que no tienen fuerza suficiente para ganar. Nadie está dispuesto a ayudarles para, digamos, parar a Putin, porque Trump ha demostrado que no puede influir en Putin de momento. Y entonces esta es la cuestión, ¿cómo se llega de aquí a una paz que sea aceptable para Ucrania? La próxima tengo mucho todavía para preguntarte porque, bueno, la curiosidad es tanta, estamos fuera de ahí y es importantísimo tenerte ahí. Marcel, enormes gracias por esta crónica de hoy, la seguimos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Un Marcel abrazo. Gascón, periodista español en Kiev y dándonos la lectura de alguien que vive esa realidad hace un par de años.